Transformando Vidas es presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Un espacio para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos. Romanos capítulo 3. Vamos a compartir hoy este tema que he titulado ¿Qué es el pecado? El tema, hermano, no es muy agradable para muchas personas. Cuando se habla del pecado, para algunos es desagradable porque inmediatamente el Espíritu Santo le hace ver, ¿verdad?, que hay algo en la vida que debe arreglar, que debe corregir, ¿verdad? Pero aunque a veces, hermano, pueda incomodarnos, y me incluyo, ¿verdad? Aunque pueda incomodarnos el tener que oír una vez más acerca del pecado, yo quiero decirles que aunque nos incomodemos por esta enseñanza, pero debemos de aceptarlo de buena gana, con un buen corazón. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no es nada sencillo en la vida del ser humano. El pecado, hermano, trae consecuencias. Y por eso constantemente desde el Génesis al Apocalipsis, el Señor está hablando al pueblo y también a aquellos que no son su pueblo para que reaccionen a la predicación de la palabra y tomen una actitud correcta. Aunque a veces pueda doler, pueda incomodar, pero es para nuestro bien. Amén. ¿Por qué es que tanto, hermano, en la Biblia se toca este tema? Por la importancia que merece. Debido a que el pecado en una persona puede hacer la diferencia entre su salvación o su condenación. Amén. ¿Me explico, hermanos? Porque es importante que de nuevo traigamos, ¿verdad?, al presente el tema, porque el pecado puede, hermano, causar gran daño al ser humano. De hecho, lo está haciendo, ¿no? Está causando mucho daño en la humanidad, en todo el planeta. De ahí que es importante, hermano, predicar sobre este tema, enseñar sobre este tema, porque de esto depende, como dije al inicio y lo repito, la salvación eterna o la condenación eterna, de lo cual está claro en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, para algunos quizá, hermano, de una manera sencilla, les voy a decir qué es el pecado. En primer lugar, yendo a la Escritura, el pecado es transgredir la ley de Dios. Amén. Pecado es transgredir la ley de Dios. Un segundo concepto de lo que es el pecado, de una manera más sencilla, pecado es hacer algo que desagrada a Dios. Amén. Es hacer algo que desagrada a Dios. Sea de mirada, sea de pensamiento, sea de intención en el corazón, o en el peor de los casos, sea de hecho. Eso, pues, obviamente es igualmente no sube ni baja de categoría, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dice que aquel que sabe hacer lo bueno, dijo Santiago, y no lo hace, se le toma como pecado. ¿Ya han leído eso en Santiago? Dice, el que sabe hacer el bien o lo bueno y no lo hace, el Señor dice que a esos también se le llama pecado. Yo diría un pecado de negligencia, por no hacer lo que sabemos que debemos hacer. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces el pecado, repito, es transgredir la ley de Dios. Segundo, es todo aquello que desagrada a Dios. Ahora, toda persona en el mundo entero, toda persona, no hay nadie, hermano, que diga que no peca, porque todos somos pecadores. Incluso, amado hermano, se dice, escuché decir esto a alguien,
de que incluso el bebé más hermoso, más lindo, la bebé más linda, más hermosa de unos 3, 4, 5 meses, 6 meses, y con una apariencia de inocencia, inevitablemente algún día va a pecar. Se lo voy a poner de esta manera. No le voy a preguntar su edad, pero cuando usted nació del vientre de mamá, hombre, mujer, nació, ¿verdad? Y vamos a imaginar que estaba papá y mamá y usted nació. Y cuando lo vieron a usted, un bebé de apenas 48 horas de haber nacido, apenas una semana, 3 semanas de haber nacido, ¿qué dijeron sus padres de usted? ¿Qué se imagina usted que dijeron? ¡Qué bebé más lindo! ¿Sí o no? ¡Qué niña más hermosa! ¡Aleluya! ¡Qué varoncito más hermoso, más lindo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso dijeron de usted, me imagino, ¿verdad? Cuando nació. Ahora, pero sus padres nunca se imaginaron que en algún momento ustedes le iban a causar dolor al corazón de sus padres. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? En algún momento ustedes le causaron dolor al corazón de ese padre. ¿Por qué? Porque aunque a usted le dijeron cuando nació que era una linda niña, que era un lindo varón, ya ese lindo varón y esa linda niña ya traía integrado el pecado. Lo único que todavía estaba en la etapa de la inocencia. Pero a medida que fue creciendo ese niño o esa niña linda, hizo el primer pecado. Ahora, ¿cuándo es que una persona se considera pecadora? Amén. Hay quienes dicen que la persona se considera pecadora porque desde la primera falta que cometió en la vida. Pero la realidad es que todos, desde Adán y Eva, ya traemos integrado el chip del pecado. Ya lo traemos, nada más que no se desarrolla sino hasta cuando entramos a la era o a la etapa o al periodo de la conciencia. Entonces, hermano, en pocas palabras y a grandes rasgos, esto es lo que es el pecado. Pero vamos a lo que dice la Biblia. En Romanos capítulo 3, versículo 23, un versículo que usted conoce seguramente, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos en el mundo han pecado? Todos. Desde Adán y Eva para abajo, todo mundo es pecador. Amén. Y Pablo lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahora, en el capítulo 6, ahí mismo de Romanos, esto es una buena noticia. Romanos 6, 23. Usted puede, al evangelizar, usted puede utilizar estos dos versículos. Primero, para hablarle a la persona de la realidad del pecado, pero el segundo, para decirle: ¿sabes qué? Eso es real, eso es verdadero, no lo podemos evitar, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice también que hay esperanza. Amén. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Es decir que Dios señala, el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, la condición del hombre, la condición de todo ser humano, que somos pecadores. Y que la paga del pecado es muerte. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a darnos la vida eterna. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes algunas de las consecuencias del pecado. Algunas de las consecuencias del pecado. En primer lugar, hermano, cuando una persona peca, ya sea una persona que no conoce a Dios, que por cierto por naturaleza está pecando,
Pero si nosotros como hijos de Dios también nos descuidamos y cometemos alguna falta, algún pecado, sucede algo primeramente en el corazón de Dios. Tenemos que estar conscientes, hermano, y por eso debemos de cuidar nuestra vida. Porque si es de la misma manera como cuando un hijo o una hija en el seno familiar comete un error, comete una desobediencia, hace algo que desagrada a los padres, lo que está ocasionando es dolor al corazón del padre. Porque no quisiera que ese hijo fuera rebelde, no quisiera que ese hijo o esa hija fuera desobediente, porque a veces, hermanos, los hijos se rebelan a la autoridad de los padres porque no entienden a su edad que si a veces uno le pone límites, no es porque uno les quiera amargar la vida, no es porque uno quiera hacerles mal, hermanos, sino que un padre cuando pone límites a los hijos es para su bien. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Sí? Cuando un padre pone límites a un hijo o a una hija es porque lo ama. Es porque no desea que le vaya mal. Sin embargo, amado hermano, entonces a veces la reacción no es positiva, sino que es negativa. Y dice, es que papá no me quiere, es que mamá no me quiere. No es que papá y mamá no quiera al hijo o a la hija, sino que nosotros queremos verle el bien a ese hijo y a esa hija, ¿sí o no? Pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que uno está queriéndoles hacerle la vida imposible, o que uno quiere amargarle la vida, o que quiere, hermano, truncar sus ilusiones, sus sueños, en fin, tantas cosas. Entonces eso causa dolor al corazón del padre cuando un hijo o una hija se rebelan a la autoridad del padre. De la misma naturaleza, cuando un hijo de Dios cae en alguna práctica pecaminosa, lo primero que ocasiona es dolor al corazón de Dios. Quiero que me acompañe a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 6. En el libro del Génesis, en el capítulo 6, amado hermano, esto lo vamos a leer aquí para la gloria del Señor. Aleluya. Libro del Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Aleluya. Vamos a leer de nuevo el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué más? Y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Hermano, se da cuenta que el pecado en el ser humano no es algo liviano. El pecado en el ser humano no es algo que se deba tomar, hermano, de una manera liviana, sin importancia, sino que, hermano, debemos de estar conscientes de que cuando un hijo de Dios peca, eso le causa dolor al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado para su gloria. Dios nos ha creado para su alabanza. Dios nos ha creado para que demos testimonio a todos aquellos que nos rodean, ¿verdad? De que se puede vivir, hermano, en una vida de santidad en medio de un mundo lleno de pecado. Amén. ¿Sí o no se puede? Sí se puede. Dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Hermano, sí se puede, porque no estamos solos, no estamos, hermano, incapacitados. Dios nos ha enviado, hermano, a el Espíritu Santo sobre nuestra vida para que nosotros tengamos el poder y la autoridad para reprender toda intención pecaminosa en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo.
Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo, hermano, para poder decirle al pecado no, porque esto entristece el corazón de mi Padre que está en los cielos. ¿Ah? No voy a ceder a esto porque yo sé que si lo hago voy a entristecer el corazón de mi Padre que está en los cielos. Amén. Bendito sea su nombre para siempre. Imagínense cómo en este momento, hermano, está el corazón de nuestro Padre Celestial por todo el pecado que se comete en el mundo entero. Hay un dolor profundo. Ahora, eso es una de las consecuencias del pecado que, en primer lugar, hermano, trae dolor, trae tristeza al corazón de Dios. En la Biblia le voy a mencionar 3 personajes. Primero, Coré. ¿Saben algo de Coré? ¿Han oído de Coré? ¿Han leído de Coré? Coré era parte del pueblo de Israel. Pero en la travesía de Egipto hacia la tierra prometida, cuando estaban en el desierto, hermano, Coré dejó que el enemigo tomara control de su mente y de su corazón. Y se rebeló contra el líder Moisés, el pastor de aquella gran nación que él había liberado de la esclavitud en Egipto. Y no solamente Coré, sino que él, mire hermano, ¿cómo es el enemigo que puede, hermano, hacer que una persona pueda influir a otras personas para rebelarse contra Dios? Porque Coré, hermano, le lavó el cerebro a mucha gente para que se rebelaran contra Dios. Y ustedes saben que cuando se rebeló contra Dios, Coré trajo consecuencias. No voy a entrar en detalle, usted lo sabe, pero lo voy a mencionar porque la Biblia dice que al momento de definir quién era el que Dios había llamado como líder del pueblo de Dios, y hermano, porque ellos estaban celosos, ¿verdad?, de que Moisés era el líder, y estaban fastidiados de todas las cosas que se estaban viviendo en esa travesía por el desierto, y se rebelaron contra Dios a través de su siervo Moisés. Y la consecuencia del pecado y de Coré y de toda esa multitud que él logró engañar fue que la tierra se abrió y se los tragó a todos completamente. Amén. Así que el pecado trae consecuencias. Amén. Sansón, un siervo de Dios. ¿Usted conoce la historia de Sansón? Un siervo de Dios que también, hermano, él fue el producto de un milagro de Dios en la vida de su madre. Porque si usted sabe, la madre de Sansón era estéril. Pero Dios obró un milagro porque él tenía un propósito para ese varón. Ahora le voy a decir, ¿qué pensaría la mamá y el papá de Sansón cuando Sansón nació? Cuando vieron a ese hermoso bebé llamado Sansón, ¿qué dijeron? ¿Qué hubiera dicho usted, hermano o hermana, que somos padres? ¡Qué lindo bebé! ¡Oh, qué hermoso bebé el que el Señor nos ha dado! Pero no sabían que cuando creciera les iba a causar dolor al corazón de sus padres. Y le iba a causar dolor al corazón de Dios. Pero Sansón pagó las consecuencias. Sufrió las consecuencias de su pecado. Aunque al final Dios lo perdonó. Porque se arrepintió, pero murió de una manera que no era el plan de Dios que muriera. Amén. ¿Y qué podemos decir de David? Usted conoce la historia de David. Entonces, hermano, hay consecuencias del pecado, pero una de ellas, como dije ahora, es entristecer el corazón de Dios. Segundo, el pecado causa separación de Dios. Separación de Dios. Esto sucedió en el caso de Adán y Eva. Pero vamos al libro del profeta Isaías, por favor. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 59... vamos a ir a este maravilloso libro y vamos a leer los versículos el 1 y el 2 para la gloria del Señor. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice: He aquí
que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, aquí el profeta estaba siendo usado por el Espíritu Santo para hablarle al pueblo de Israel. No le está hablando a una sola persona, le está hablando a todo el pueblo, amén. Le está hablando a todo el pueblo y le está diciendo: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermano, cuando el hombre y la mujer peca, se interrumpe la comunicación con Dios. Hay una barrera, hay una pared, hay un muro que se levanta. Y entonces dice: es que Dios no ha cortado su mano para salvar, ni ha cerrado su oído para oír. No, Dios siempre tiene disposición en su interior, en su corazón, de salvar al hombre. Dios siempre tiene la intención de oír la oración de todo hombre y de mujer que se acerca a Él. Pero ¿qué pasa? El profeta se lo dice al pueblo. Dios está dispuesto con su mano para salvar, con su oído para oír tu oración, pero tu pecado, tu iniquidad ha levantado una gran barrera entre Dios y el pueblo. Entonces, hermano, hasta que se derribe esa barrera, hasta que caiga esa barrera del pecado, entonces de nuevo nosotros podemos acercarnos a Dios con la certeza de que Dios nos va a salvar de cualquier problema, de cualquier necesidad, de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad, porque su mano no se ha cortado para salvarnos. Porque aquí no está hablando solamente de salvación del alma eterna, está hablando de salvación de cualquier problema, de cualquier necesidad. A eso se refiere también la palabra salvación aquí. Porque el pueblo era el pueblo de Dios, era salvo. Pero estaba hablando de la salvación de los enemigos, la salvación de las calamidades. Porque, hermano, mucho pueblo hoy tiene temor de contraer el virus que está matando a mucha gente en el mundo. Y déjeme decirle que hay mucha gente que está temerosa, pero el pecado aumenta el temor. Cuando hay pecado en una persona, aumenta el miedo a contraer, hermano, alguna, no solamente esta, cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque el ser humano está consciente que no está actuando de la manera que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que las iniquidades del pueblo, dice que hizo división entre Dios y el pueblo, y dice que ha hecho ocultar el rostro de su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más? Una consecuencia más del pecado. Dice que esclaviza al hombre. Y cuando decimos al hombre se refiere al género humano, incluye la mujer. Hermano, no hay cosa más terrible que caer en la red del pecado. No hay cosa más terrible para el ser humano que, hermano, ser atrapado en esa red del pecado, en donde mucha gente quiere salir, pero no haya cómo salir, porque muchas veces lo intenta por sus propias fuerzas, lo intenta según su capacidad, su inteligencia o su fuerza. Pero, hermano, para salir del pecado, la única fuerza suficiente viene de parte de nuestro maravilloso Señor. Amén. A Él le pedimos la fuerza y podemos salir de eso, y el Señor nos libera. El Señor, hermano, arranca de raíz todo eso, rompe toda atadura, toda cadena, y entonces somos libres para la gloria de su nombre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8,
El Señor Jesucristo le dijo al pueblo que lo estaba escuchando en aquel entonces. Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a ir al versículo 34. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. La Biblia dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Todo aquel, vamos a leerlo en voz alta, iglesia, por favor. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Hermano, el pecado esclaviza. El pecado ata. El pecado encadena. Pero hay solución, porque Cristo rompe toda cadena. Amén. Cristo rompe toda cadena de pecado. Amén. Si queremos tener una vida victoriosa, mis amados hermanos, si queremos tener una vida, hermano, de vencedores. No, hermano, esto no quiere decir que la tentación no venga, que la prueba no venga y que de repente alguien por descuido en su vida espiritual pueda caer en alguna práctica o algún pecado. Pero hay esperanza, porque Dios es el único que puede romper esa atadura y darnos la libertad que todos necesitamos. Amén. La libertad que todos necesitamos. Imagínense que aquella mujer de la Biblia que fue encontrada en el pecado del adulterio, aquella otra mujer que se le conoce como la mujer samaritana, que la Biblia claramente dice ahí en la escritura, ¿verdad?, cuántos maridos había tenido, y que el que ahora tenía tampoco era su marido. Ahora, hoy hay ese tipo de pecado también en el mundo. ¿Y sabe qué es lo más lamentable, hermano? Y eso para el pueblo de Dios debe ser una alerta. Porque a través de los medios de comunicación nos damos cuenta que los artistas famosos en el mundo, para ellos el matrimonio es algo que no tiene valor. Hay una mujer famosa, una cantante, una actriz famosa que ya lleva 5 matrimonios. Y dijo un predicador: aquella mujer samaritana es como esta señora de hoy. Hermano, con 5 matrimonios. Ahora, ¿no cree usted que hay esclavitud ahí de pecado? ¿Hay o no hay esclavitud de pecado ahí? Amén. O sea, se han perdido totalmente los valores que Dios ha establecido en la palabra, como es el matrimonio. Amén. Entonces el pecado ha venido y, hermano, ha atacado, el enemigo ha atacado muchas mentes en el mundo, y no sería raro que también lo hiciera dentro de la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en el mundo entero. Amén. ¿Sabe cuál es una de las armas, hermano, que el diablo está usando para traer destrucción a vidas, a matrimonios, a familias? Es una idea, es un pensamiento que se llama mente abierta. Cuando una persona no practica el pecado que otra persona está practicando, le dice: es que tú eres de una mente cerrada. Abre tu mente. Tienes que ser de mente abierta. Mira todo lo que demás están haciendo. Esa es una mentira del diablo. Amén. Lo que nos dice el diablo es la consecuencia que va a traer esa apertura de la mente. Puede ser que a un cristiano le llamen anticuado porque no participa en las carreras del mundo, en la práctica del mundo. Puede ser. Y no dudo que así sea, ¿verdad?
Que a usted a lo mejor, alguien que lo invita en su trabajo a una celebración, a algo, hermano, que usted no acuda porque usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Amén. Usted tiene que ser bien definido, ¿sí o no? Entonces la gente puede decir, eres anticuado, eres de mente cerrada, abre tu mente. Es una estrategia diabólica. Estrategia diabólica, hermano, para hacer creer que los cristianos somos tontos. Pero déjeme decirle que el cristiano no tiene ni un pelo de tonto. Lo que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón es temor a Dios. Amén. Temor a Dios, no miedo, es temor a Dios, es gratitud a Dios por todo lo grande, por todo lo maravilloso que Él es para con nosotros, de dónde nos ha sacado, qué ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha restaurado, cómo nos ha salvado, cómo está obrando en nuestra vida y en nuestra familia. No somos tontos. El diablo es un mentiroso. Nosotros somos inteligentes. Somos inteligentes porque hemos sabido tomar la mejor decisión, y es rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Eso es ser inteligente. Pero el mundo, hermano, y el diablo usan diversas estrategias para querer, hermano, esclavizar al ser humano y tenerlo atado con ese pecado, haciéndole creer, en algunos casos, como esto de los transexuales, las lesbianas y todo lo que usted sabe, ¿verdad? Ahora dice que hay una diversidad de género. Una mentira del diablo. Le dice, es que mi hijo así nació, es que mi hija así nació. Mentira del diablo. Aún científicamente está probado, hermano, que eso no es cierto. ¿O acaso Dios comete errores? ¿Usted cree que Dios cometió un error al haber creado al hombre y haber creado a la mujer? Desde el libro de Génesis dice, varón y hembra los creó Dios. Y Dios no comete errores. Amén. Dios no comete errores, amén. Es el enemigo el que ha tratado, hermano, de distorsionar la mente del ser humano para tenerlos esclavizados al pecado y finalmente llevarlos al infierno. Por eso usted y yo no nos debemos de cansar de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo único que puede traer salvación, romper toda atadura. Bendito sea su nombre para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 17. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 6, 17. El apóstol Pablo nos toca este tema de esta manera, diciendo en el versículo 17, pero gracias a Dios. ¿Ya lo encontró? Si lo encontró, lea conmigo. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué dice? Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos en Roma, a los cristianos en Roma, y les está diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais tiempo pasado. ¿Sí? Erais es tiempo pasado. Ahora Dios nos ha hecho libres. Amén. Dios nos ha hecho libres. Leámoslo una vez más, por favor, mis amados hermanos. Pero gracias a Dios, amén, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano, el pecado es universal. El pecado es universal. Pero igualmente Dios también tiene salvación para todo aquel que quiera ser salvo, para todo aquel que quiera ser libre. Amén. ¿Qué más consecuencia hay del pecado? Dice la Biblia que también trae culpabilidad al ser humano, al que lo comete.
Hermano, no hay peor carga que el ser humano puede llevar en su vida, que es la carga del pecado. Y vaya a donde vaya esa persona, mientras no se libere de esa carga, no va a poder tener una vida agradable, una vida feliz. Porque el pecado, hermano, trae culpabilidad a aquel que lo comete. En el Salmo 51, vamos a leer, vamos a escuchar a David expresando de lo profundo de su corazón, luego de haber tenido la experiencia de haberle fallado a Dios, de haber entristecido el corazón de Dios. Salmo 51, versículos 6 al 12. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En David había una culpabilidad y no era para menos, ¿verdad? No era para menos. Aquel hombre que Dios había dicho que lo había escogido y que era conforme el corazón de Dios. ¿Se acuerdan esa expresión? Cuando sustituyó, ¿verdad?, a Saúl del reinado en Israel. Él dijo: yo me he elegido a alguien, he preparado a alguien que es conforme mi corazón. O sea, Dios ya se había agradado de David, aquel jovencito que era el pastor de las ovejas de su padre, y por lo cual envió a Samuel a ungirlo, ¿verdad?, con aceite, llevando el cuerno y el aceite de la unción para ungirlo, y desde ese momento declararlo el futuro rey de Israel. ¿Por qué? Porque Dios se agradó de aquel jovencito que tenía temor de Dios, que obedecía a su padre, guardando, cuidando, alimentando las ovejas del rebaño de su padre. Dios se había agradado de ese jovencito que tenía temor de Dios, y él dijo: es que no hay otro que sea conforme mi corazón. Este es el que va a sustituir a este rey que por haber desobedecido lo tengo que quitar y poner a otro conforme el corazón de Dios. Lamentablemente, ese jovencito, ese pastor de ovejas que había conquistado el corazón de Dios por su temor, por su vida reverente a Dios, por su vida de obediencia a Dios y a sus padres, había conquistado el corazón de Dios para ser el futuro rey en Israel. Pero ¿qué pasó? A medida que fue creciendo, a medida que se fue metiendo más y más y más arriba, empezó a tener privilegios, empezó Dios a levantarlo para la gloria de su nombre. Pero una vez arriba, hermano, él cometió un error. Ahora, déjeme decirle algo acerca de los errores. Todos en la vida cometemos errores. ¿O usted no comete errores? Todos en la vida cometemos errores. David cometió un error grave. En lugar de ir a la guerra contra los enemigos, liderando al ejército de Israel, se quedó en la casa, se quedó en el palacio. En lugar de ir, la norma era de que también el rey debía de ir ahí a pelear la batalla, pero en esa oportunidad él se quedó. Y el haberse quedado
le abrió la puerta al enemigo. Para que el enemigo, hermano, usara a una mujer, él la viera, la codiciara, la mandara a llamar y cometiera el pecado. Ese pecado, como leímos en el libro de Génesis, entristeció el corazón de Dios. Ahora, ¿qué de su pecado? ¿Qué de su pecado y qué del mío? ¿Somos mejores que David? ¿Ah? Pregunto de nuevo, ¿somos mejores que David? No, somos iguales que David. Tal vez no hemos pecado, unos sí, otros no, de la misma manera como lo hizo David, pero de todas maneras hemos pecado contra Dios. Pero de la misma manera como Dios restituyó la vida espiritual de David cuando se arrepintió, cuando confesó su pecado y le dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él había experimentado la presencia del Espíritu Santo, pero en cuanto pecó, él contristó al Espíritu Santo dentro de sí. Entonces él se sintió culpable. Pero entonces él eleva una oración y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque su corazón se había manchado por el pecado. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Estamos leyendo ahí? 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué está diciendo David: crea en mí un corazón limpio? Porque se había manchado con el pecado del adulterio. Y no solamente del adulterio, sino también del homicidio. Porque mandó matar al marido de la mujer con la cual él había pecado. Pero el pecado de David trajo sus consecuencias, porque hubo, hermano, consecuencias dentro de su propia familia, que seguramente le dolió mucho en el corazón de David como padre y como rey, pero esa era la consecuencia del pecado. Dios perdona, escúcheme bien, Dios perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Lo voy a repetir. Dios perdona el pecado, pero no borra las consecuencias, no quita las consecuencias. David, usted sabe lo que pasó. Él tenía culpabilidad, sufrió la consecuencia a su familia, sus generaciones. Un hijo de David murió ahorcado. Y hermano, usted conoce la historia, no quiero extenderme más. La Biblia dice que otra consecuencia del pecado es que trae juicio y castigo eterno. En el libro del profeta Ezequiel, vamos por favor a Ezequiel, al capítulo 18, para la gloria del Señor. Hermanos, por alguna razón que solamente Dios sabe, y yo quiero ser obediente a la dirección del Espíritu Santo, estamos compartiendo esta enseñanza. Y como dije, yo sé que no es fácil, ¿verdad?, tocar este tema, porque incomoda, a algunos incomoda, pero al final es para bien. Amén. Es para bien, al final es para bien. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Repitámoslo otra vez en voz alta, iglesia. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa esto? Que cada uno pagará las consecuencias de su pecado. Cada uno. Cada uno. Hermanos, yo sé que a veces nosotros nos entristecemos cuando nuestros hijos se apartan del Señor, o cuando nuestros hijos no conocen al Señor y no quieren conocerlo. Usted y yo tenemos el deber, la obligación de compartirles la palabra, de predicarles y de enseñarles la palabra.
pero ellos van a ser responsables delante de Dios de la decisión que tomen de esa palabra que se les enseña. Amén. Ningún padre sufrirá la consecuencia del pecado del hijo, ni el hijo sufrirá la consecuencia del pecado del padre. Porque dice el Señor, todas las almas son mías, dijo el Señor. Así como la del padre, así como la del hijo. Toda alma que pecare, esa morirá. Pero Dios tiene buenas noticias para todos. Dios es un Dios amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. Amén. Dios es amplio en perdonar. Aleluya. Lo que Dios espera del hombre y de la mujer es haya un arrepentimiento verdadero. Amén. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de todo corazón para arrepentirse de ese estilo de vida y, hermano, rendirse completamente al Señor. Entonces, hermano, será bendecido. San Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo capítulo 25, versículo 46. Alabado sea el nombre del Señor. Un versículo corto pero con un gran mensaje. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermano, solamente hay dos caminos en el sentido de la eternidad. Dice el Señor, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que hay dos grupos de personas, ¿verdad? Aquellos que no se quieren arrepentir de su pecado, aquellos que no quieren renunciar a esa situación en su vida, hermano, irán, dice aquí, no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Lo dice el Señor Jesucristo, solamente estoy leyendo. Y estos irán al castigo eterno. Ese mensaje es para aquellos que no se quieran arrepentir de su pecado. Pero al igual que ese grupo, está el otro grupo que dice, y los justos irán a la vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos vamos a la vida eterna? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dele gloria al Señor. Él es bueno. Él nos va, hermano, llevar a su misma presencia, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad. Ahora, la Biblia dice que Dios es amplio en perdonar, que Dios, hermano, es un Dios de misericordia y que es un Dios de bondad. Amén. Antes de leer un pasaje que tengo para ustedes, el hombre o la mujer puede de alguna manera, por algún tiempo, tratar de ocultar, entre comillas, ocultar algún pecado no confesado, un pecado, una práctica pecaminosa, como le dijo Pablo a los Corintios, una práctica oculta. Pero tarde o temprano, dice la palabra, el pecado lo alcanzará. Tarde o temprano, el pecado lo alcanzará. A menos que reconozca que hay eso en su vida, se arrepienta y se aparte, entonces dice el Señor que alcanzará misericordia. Amén. Leamos acerca de la misericordia de Dios en Romanos capítulo 5. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Romanos 5. Vamos a leer los versículos 19 al 21. Dice la palabra del Señor, aleluya. Romanos capítulo 5, 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán
constituidos justos. Pero la ley que se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Aleluya. Sobreabundó la gracia. Aleluya. Lo voy a leer de nuevo del 20, perdón. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Hermano, no importa qué tan horrible, no importa cuánto tiempo esté cometiendo una persona un pecado, hermano, ahí dice el Señor que esa gracia de Dios siempre será mayor que ese pecado. Su gracia sobreabunda. Amén. La gracia siempre es mayor. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano, yo sé que usted conoce testimonios de hombres y de mujeres que han tenido una vida, pero hermano, increíble. Pero cuando Cristo llega a sus vidas, a sus corazones, el Señor los ha cambiado. ¿Por qué? Porque aunque su pecado era grande, la gracia sobreabundó sobre su vida. Su gracia sobreabundó sobre esa persona. Y esa persona ha alcanzado salvación. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esto sea arreglado? Proverbios 28:13 nos da una solución. Proverbios 28:13. Aleluya. Proverbios 28:13 nos da la solución a esta cuestión del pecado. Porque hay solución. La Biblia no solamente, hermano, está mostrando el pecado. La Biblia no solamente está mostrando las consecuencias del pecado, sino que también la Biblia, hermano, muestra la salida. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Vamos a leer Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué va a suceder? Alcanzará misericordia. Ningún pecado que el ser humano cometa es mayor que la gracia de Dios. Ningún pecado que el hombre y la mujer cometa está sobre la misericordia de Dios. Amén. Porque entonces, si fuera así, que hubiera un pecado mayor que la gracia, mayor que la misericordia de Dios, estaríamos perdidos. Totalmente perdidos. Pero gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que Él lo envió para morir en la cruz del Calvario, para que todos nuestros pecados fueran borrados y fueran limpiados de nuestra vida. Amén. Oh, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. A Él sea la gloria. Transformando Vidas fue presentado por la Iglesia Cristiana Nueva Unción. Nuestros servicios: domingo 9 de la mañana y 7 de la noche, martes y viernes 7 de la noche. Estamos ubicados en el 4425 East Stuart, Suite 114, Las Vegas, Nevada, 89110. Hace esquina con Lamp Boulevard. Teléfono 702-318-1635. 318-1635.